estudiantes? Muy buenos días, bienvenidos a la clase de inglés. El día de hoy analizaremos un tema relacionado con el presente progresivo. Como bien ustedes pueden observar en su pantalla, la definición o conceptualización del presente progresivo nos dice que va a tener y se va a utilizar en dos casos. El día de hoy nosotros vamos a analizar y a estudiar solo un caso. El primer caso nos dice que se va a utilizar para describir hechos o acciones en donde el sujeto está realizando justo al momento de hablar. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Usualmente estos verbos van a tener una terminación en español tanto de ando como endo. Y en inglés van a tener la terminación de ing, es lo que usualmente se conoce como ing verbs, los verbos terminados en ing, y en español se van a conocer como los verbos terminados en ando o endo. ¿Ya? Entonces, la característica principal de estos verbos o de esta estructura del presente progresivo es que se va a utilizar para indicar una acción, un hecho, eh, y estas acciones van a ser indicadas justo al momento de hablar. Por ejemplo, puede ser trabajando, hablando, pensando, caminando, trabajando, este tipo de verbos que van a tener tres tipos de estructuras, tanto la afirmativa, negativa y también la interrogativa. ¿Ya? Entonces nosotros empezaremos analizando y estudiando la primera estructura en relación al afirmativo. Como usted puede observar en su pantalla, entonces, la estructura afirmativa se va a iniciar siempre con un sujeto. Los sujetos conocemos hoy en día nosotros que son 7, ¿no es cierto? I, he, she, it, we, you y they. A estos pronombres personales también conocidos se les puede trabajar haciendo sustitución. Por ejemplo, usted puede observar en el primer caso que he colocado Tania. Si en el caso de que se sustituyera, colocáramos she, ¿cierto? Entonces, luego de que indique cualquier sujeto que usted haya seleccionado, voy a indicar que se trabajará también con el verbo to be. Recordarán ustedes que al hablar del verbo to be, hacemos referencia a tres miembros, ¿no es cierto? Am, is y are, tres miembros del verbo to be. En este caso, como Tania es un pronombre personal escrito en singular, trabajaré con el verbo to be en singular, en este caso será is. Luego de eso tenemos un verbo terminado en ing, como es el caso, usted puede observar, bothering, climbing, biking, eating. Y finalmente, para dar sentido a esta oración, agrego un complemento. Tania is bothering in my class. Luego de eso tenemos en el segundo ejemplo Raúl en I. En este caso recordarán ustedes que estamos hablando del plural, dos personas, ¿no es cierto? Nos dice Raúl y yo. En este caso entonces utilizaré un miembro del verbo to be escrito en plural. Ustedes recordarán una vez más que para ello indicaré are, ¿no es cierto? Raúl en I are climbing a mountain. ¿Ya? Entonces, tal cual se muestra en el segundo ejemplo. Luego de eso tengo el pronombre personal. En este caso no puedo trabajar con sustitución porque estoy haciendo referencia a mí como primera persona. I, en este caso, ustedes jóvenes recordarán que I se conjuga siempre con este miembro que a continuación se observa en su pantalla. I am biking a bike. I am biking a bike. Y finalmente estoy trabajando con sustitución. My cat eating a mouse. Digo que mi gato, en este caso estoy haciendo referencia a un animalito, entonces trabajaré con un miembro del verbo to be escrito asimismo en singular. My cat is eating a mouse. My cat is eating a mouse. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ello, se ha cumplido con la estructura que se muestra en la parte superior. Un sujeto, un verbo to be, un verbo terminado en ing y finalmente un complemento. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, pues se puede observar los cuatro ejemplos que se cumple o cumplen la estructura que hemos indicado, ¿no es cierto? Tania is bothering in my class. Raúl and I are climbing a mountain. I am biking a bike. My cat is eating a mouse. Ya, eso es en relación a la estructura afirmativa. Listo. Entonces, nos pasamos. Esta actividad la vamos a realizar el domingo siguiente para hacer la actividad en clase. ¿Sí?
Luego de analizar la primera estructura, en este caso afirmativo, analizaremos la segunda estructura, negativa en este caso, ¿sí? Tiene bastante similitud con lo que tiene que ver la estructura afirmativa, solo que en este caso de la negativa, usted puede observar que la diferenciación está en que se le debe agregar not a lo negativo, ¿no es cierto? Entonces, decimos que trabajamos con un sujeto, con un miembro del verbo to be, not en este caso para indicar que la estructura es negativa, verbos terminados en ing y finalmente damos sentido a la oración agregando un complemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Roque is not traveling around the world. Roque is not traveling around the world. Ya, entonces usted puede observar que en este caso, en el primer ejemplo, estoy trabajando con sustitución, ¿cierto? Roque, en este caso un nombre de hombre. Roque is not traveling around the world. Roque no está viajando alrededor del mundo. Recuerden, por favor, que estos verbos usualmente, no usualmente, siempre van a tener esta terminación en español, tanto de ando como endo. Y en el caso de inglés van a tener la terminación en ing. Roque is not traveling around the world. Ok, entonces una vez mencionado el primer ejemplo, pasémonos al segundo en donde nos dice que they not crying in the church. En este caso nos damos cuenta que el sujeto o pronombre personal escrito en plural. Entonces, por obvias razones, el verbo se deberá colocar en plural. En este caso, utilizaré el miembro are. They are not crying in the church. They are not crying in the church. Ellos no están llorando, nótese la terminación ando, llorando en la iglesia. ¿Okay? Y luego de eso tenemos un tercer ejercicio, una tercera oración, en donde tampoco está trabajado con sustitución, sino que más bien está hecho con el pronombre personal, ¿no es cierto? Entonces tenemos I, que recordamos bien que se trabaja con am, ¿no es cierto? I am not looking my phone. I am not looking my phone. Looking en este caso tiene la traducción como observando, ¿ok? Y finalmente nos damos cuenta que tenemos una oración con sustitución. Your brother, en este caso como estamos hablando de su hermano o tu hermano, de una sola persona, ¿no es cierto? Y decimos que trabajará con el miembro is. Your brother is not looking his phone. Your brother is not looking his phone. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, estimados estudiantes, tenemos el presente progresivo en la última estructura del interrogativo, en donde nos dice que se inicia, aquí va a cambiar bastante, ¿no es cierto? ¿Por qué? El sujeto ya no irá en primera posición, el sujeto está ubicado en este caso en segunda posición y nos damos cuenta que el verbo to be se colocará en la primera posición. Entonces se inicia con un verbo to be, un sujeto, un verbo terminado en ing, un complemento y para indicar justamente que es una oración interrogativa, no se olvide por favor del signo de interrogación. Ya en estructuras anteriores ha habido estudiantes que se han confundido, no se han confundido, sino que más bien se han olvidado de colocar este signo de interrogativo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la estructura planteada, tenemos los siguientes ejemplos, donde nos dice que is she cooking a salad, que se cumple la estructura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este caso estoy iniciando como primera posición con el verbo is, ya que este se conjuga con el pronombre personal she. Luego de eso coloco o añado el verbo terminado en ing, cooking, cocinando. Y finalmente el complemento, algo que da sentido a la oración, a salad, una ensalada. Está ella cocinando, terminación ando, terminación en español, y en inglés ing verb. A salad, está ella cocinando una ensalada. Bien, y luego de eso los tres siguientes usted se da cuenta que los dos siguientes están con sustitución y el segundo no. ¿Cierto? Es un pronombre personal porque no se puede trabajar con sustitución. Recordamos entonces que I siempre se va a conjugar con am, ¿no es cierto? Tal cual se muestra en su pantalla, quedándonos de la siguiente manera. Am I texting a message? Am I texting a message? ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que se cumple la estructura escrita en la parte superior. Luego de eso podemos observar que tenemos Peter and Cam arriving in the airport. Peter and Cam arriving in the airport. Nos damos cuenta que en el sujeto existen dos personas, ¿no es cierto? Entonces, cuando identifiquemos que existen dos personas o más, se entenderá bien que esto está escrito en plural, ¿no es cierto?
Entonces agregamos el verbo, en este caso el miembro are. Are Peter and Cam arriving in the airport? Are Peter and Cam arriving in the airport? Arriving es como llegando o arribando también, ¿sí? Se va a traducir como tal. Y finalmente tenemos my mom visiting the museum. My mom visiting the museum. Nos damos cuenta que igualmente se trabaja con sustitución. ¿Ok? Entonces, para ello, recuerdo que uno de los miembros, en este caso singular, será is, ¿no es cierto? Is my mom visiting the museum? Y se cumple la estructura, en este caso, interrogativa. ¿Okay? Eso es en relación al presente progresivo indicado en sus tres estructuras, afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, bien, recordemos que el presente progresivo se va a utilizar para indicar una acción o un hecho que se está realizando justo al momento de hablar. Como ya les he mencionado, la característica de estos verbos van a ser terminados o tienen la terminación en español de ando y de endo. Ya hemos formulado algunos ejemplos también. Y en el inglés, la similitud es que todos estos verbos terminan en ing. Tal es el caso de bothering, climbing, biking, eating, traveling, crying, looking. También tenemos looking. Y en el caso de acá tenemos cooking, texting, arriving, and visiting. ¿Okay? Entonces, esa es en cuanto a la estructura del presente progresivo. Son verbos terminados en ing y se indican cuando la acción o el hecho está siendo ejecutada justo en el momento. Eso es en cuanto a la clase de inglés, estimados. Espero que haya quedado entendido, que haya quedado claro. Y en el caso de tener alguna duda o inquietud, ya saben que estoy a la disposición de ustedes, estimados. Muchas gracias.